Hola, soy la maestra Patricia Araceli Orozco Hernández y en este documental les compartiré una mirada sobre cómo la sociología contribuye a comprender la educación. Y bueno, como introducción, quiero mencionar que a lo largo de la historia la educación pues ha sido un reflejo de la sociedad, ya que pues nos habla y fomenta valores, estructuras de relaciones y también puede ser considerada una herramienta transformadora, esta parte de la educación. Mi propósito es mostrar cómo esta disciplina nos ayuda a analizar los procesos educativos con una perspectiva crítica y humana. Bien, vamos a continuar con qué es la sociología. La sociología es una ciencia que estudia la sociedad, las interacciones humanas, las instituciones. Y bueno, surge en el siglo XIX cuando Europa vivía los efectos de la revolución industrial. Comte, Marx, Durkheim y Weber fueron los fundadores de esta ciencia que buscaba entender los cambios sociales, las desigualdades y la organización de la vida colectiva. Desde entonces, la sociología se ha convertido en una herramienta clave para analizar los fenómenos sociales, entre ellos, pues, la educación, que es el tema que nos ocupa en este momento. Muy bien, vamos a la sociología de la educación. La sociología de la educación se enfoca en el estudio de cómo la sociedad influye en los sistemas educativos y cómo estos a su vez impactan en la vida social. La escuela sabemos que no es solo un espacio donde se adquieren conocimientos, sino un lugar donde se reproducen normas, valores y expectativas sociales. Comprender esto nos permite identificar las causas de las desigualdades y proponer soluciones más justas para una interacción adecuada dentro de la estructura que se vive en una educación, ¿no? En la parte educativa en una escuela. Muy bien, vamos con los conceptos clave que pues se mencionan en este documental, ¿verdad? Podemos encontrar entre los conceptos fundamentales la socialización, que permite a las personas integrarse en sociedad, como mencionábamos anteriormente. La estructura social, que define las posiciones y relaciones dentro de ella. La movilidad social, que demuestra las posibilidades de ascenso o cambio. Y el capital cultural, propuesto por Pierre Bourdieu, que explica cómo las familias transmiten ventajas o desventajas educativas a sus hijos. Estos conceptos nos ayudan a entender que la educación no es neutra, sino que está profundamente relacionada pues al contexto social y sobre todo al entorno que vive cada una de las familias y de nuestros educandos. Muy bien, el desarrollo histórico de la sociología en la educación pues nos habla que desde sus orígenes, pensadores como Durkheim, mencionado anteriormente, veían la educación como un medio para mantener la cohesión social. Posteriormente, con autores como Bernstein y Bourdieu, la reflexión se volvió más crítica. La escuela podía también reproducir desigualdades sociales. En la actualidad, la sociología de la educación incorpora perspectivas feministas, críticas y postcoloniales que buscan comprender cómo la educación puede ser también una vía para la transformación social. Muy bien, vamos a continuar con las corrientes contemporáneas. La sociología educativa actual se nutre de diversas corrientes. La funcionalista, que destaca la importancia de la escuela en la integración social, la marxista, que la analiza como un espacio donde se reflejan las desigualdades del sistema económico, y el interaccionismo simbólico, que observa todo lo que sucede dentro del aula, así como lo mencioné, como son las relaciones, los significados, las etiquetas y todos los símbolos que podríamos entender, ¿no? O interpretar. También la perspectiva posmoderna pone el acento en los discursos, el poder y la diversidad cultural, ya que todas aportan miradas que enriquecen el análisis educativo. Muy bien, continuamos pues con los aportes latinoamericanos, ya más enfocados a nuestro continente.
En América Latina, la sociología de la educación ha tenido un enfoque profundamente humano. Realmente lo destacan autores como Pablo Latapí, Carlos Alberto Torres y sobre todo Paulo Freire. Freire propuso una educación liberadora basada en el diálogo, la conciencia crítica y la acción transformadora. Sus ideas han inspirado movimientos educativos en toda región, recordándonos que enseñar es también pues un acto político y ético que nos ayuda justamente y favorece a esa transformación social. Continuamos con la educación como fenómeno social. Y bueno, la educación refleja las dinámicas sociales, la clase, género, etnia, territorio, todo ello, pues muchas veces nos damos cuenta que condiciona las oportunidades de aprendizaje de nuestros eh, estudiantes, ¿no? Analizar todos estos factores nos permite comprender por qué existen brechas y cómo reducir esas asimetrías justamente. La sociología también nos invita a mirar la escuela no solo desde el aula, sino desde la comunidad, porque como se menciona en esta lámina, pues estamos queriendo entender como fenómeno social justamente esta parte educativa. Muy bien, y pues bueno, a todo esto, la función de la escuela. ¿Cuál es la función de la escuela en todo este camino? Pues encontramos que la escuela cumple varias funciones porque socializa, selecciona y potencialmente transforma. Cuando llega un alumno, pues llega con cierto bagaje, con ciertos conocimientos previos, pero una vez que termina cierto curso, se logren parcialmente o se logren totalmente los objetivos de este, el alumno transforma, ¿verdad? El alumno transforma ese conocimiento previo, lo interioriza y bueno, lo transmite. Entonces, sí podemos encontrar en esta parte que pues selecciona toda esta parte, como lo vemos pues aquí en el diagrama que se presenta. Bien, continuamos con la sociología y la política educativa. La política educativa no se crea pues en el vacío, surgen de contextos sociales e intereses específicos. La sociología nos permite analizar críticamente estas políticas y entender cómo afectan a distintos grupos sociales, revelando las tensiones entre equidad, calidad y poder. Entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta que pues muchas veces la política educativa nos favorece pues para que logremos esa praxis dentro del aula, ¿verdad? Aquí todos los intereses que se mencionan influyen de manera significativa. Muy bien, continuamos con aportaciones para la mejora y bueno, estas aportaciones pues podemos encontrar entre las principales aportaciones de la sociología el reconocimiento de la educación como derecho social, la búsqueda de equidad e inclusión, o sea, que la escuela sea un espacio para todos y todas, la evaluación del impacto social de las reformas educativas y pues gracias a esta disciplina se han desarrollado modelos educativos más conscientes de la diversidad y de la justicia social para que generemos oportunidades para todos. Bien, la perspectiva internacional.
En el ámbito internacional, la sociología permite comparar sistemas educativos, analizar los efectos de la globalización y valorar el papel de organismos como la UNESCO o la OCDE. Esta mirada comparativa ayuda a entender que la educación es un proceso universal, pero también profundamente contextual. Aquí sí definitivamente encontramos que estos procesos globales pues nos ayudan y son comparativos para que veamos dónde se están haciendo las cosas bien y podamos tomar esos modelos como ejemplo y traerlos a nuestro contexto, pues adecuándolos o tropicalizándolos según las necesidades que nos corresponden. Muy bien, para concluir, me gustaría mencionar que la sociología de la educación nos enseña que educar no solo es transmitir el conocimiento, sino formar ciudadanos críticos, conscientes y participativos. Como futuros profesionales o personas que se inserten, perdón, positivamente a la sociedad, creo que mirar la educación desde su dimensión social es el primer paso para contribuir a un mundo más equitativo y solidario. Y pues obviamente reconocemos esa importancia, ¿no? De que debe tener una perspectiva crítica y humana para poder ser integradora e integral en su formación. Muy bien, para cerrar me gustaría mencionar que pues educar es transformar y la sociología al ayudarnos a comprender la relación entre sociedad y escuela nos invita no a ser solo espectadores, sino agentes de cambio. La educación puede y debe ser una herramienta para construir una sociedad más humana, inclusiva y justa. Agradezco su atención.